qué secciones de su site deben ser manejados de una u otra manera. Entonces, es clave entender cómo funciona esto. Cuando ustedes tienen contenidos que no deben ser actualizados, digamos como de manera permanente, pueden manejarlos con el sistema de páginas estáticas. Eso quiere decir que con una estructura muy elemental ustedes van a actualizar información, digamos, como muy de vez en cuando, mientras que si ustedes tienen una información que debe ser manejada, digamos, como actualizada de forma permanente, o tienen que tener sus usuarios acceso, por ejemplo, a formatos, a encuestas, es importante que ustedes piensen en un diseño que debe estar de alguna manera anclado a una base de datos que alimenta también pues toda la información de sus páginas. Cuando un usuario va a acceder al sitio web, a alguna de sus páginas estáticas, por ejemplo, debe simplemente escribir la dirección URL, y lo que pasa con esto es que se ubica esa dirección en el servidor, y el navegador mediante el cual accede el usuario rastrea inmediatamente esta página web. Cuando la dirección URL, cuando ustedes tienen páginas dinámicas, lo que debe hacer el sistema es rastrear desde la base de datos la información que debe cargar en formato HTML para poder visualizarla en el navegador. Esto quiere decir que hay un paso adicional, por eso es importante entender que estas páginas dinámicas se alimentan de una manera distinta, se nutren también de la información que se va almacenando en las bases de datos. Si bien ustedes no van a ser las personas que están a cargo del diseño del sitio web, es importante que sepan cómo funciona en esencia para saber tener una conversación con los programadores o con los diseñadores. Alguien pregunta, un segundo, si voy a montar un sitio de comercio, necesito que sea dinámico. Bueno, algo importante aquí es aclarar que un sitio web dinámico permite pedir información también al usuario, ¿sí? Como cuando ustedes piden los datos de contacto, por ejemplo. Entonces, eso va alimentando el perfil de ese usuario, eso se va guardando en la base de datos. Entonces, claro, depende, digamos, como del tipo de negocio, el tipo de servicio que estén ofreciendo, aquí según la pregunta de Rocío, pero claro, ustedes, digamos, en principio no podrían trabajar sin esos datos de contacto del usuario, ¿sí? Ni tampoco hacer envíos, por ejemplo. Si ustedes tienen catálogos de servicios, deben ser dinámicos. Si tienen productos a la venta también online, deben tener unas páginas dinámicas porque necesitan los datos también de sus usuarios. Pregunta Jorge, si podría decir dónde ver todas las políticas, filtros o condiciones sobre los contenidos que voy a subir a mi página, ya sea venta de tecnología o contenido adulto. Con respecto a estas directrices, existen algunas normativas por parte de los ministerios. Entonces, en un momento, si quieres, ampliamos la información sobre esto para que puedas consultarla, pues la puedan consultar todos. Y
pues hay unas leyes específicas pues que definen como esa normativa de la que tú estás hablando. Entonces ya podemos ampliar la información más adelante. Entonces, como les decía, cuando ustedes estén comunicándose con sus programadores, con los diseñadores de sus sitios web, van a oír con frecuencia que hablan de HTML. Esto quiere decir que, o sea, esto traduce lenguaje de marcado de hipertexto, que es el lenguaje que predomina en la elaboración de las páginas web, y se usa para describir la estructura y el contenido en forma de texto y también para complementar ese texto con imágenes, con vínculos. Este lenguaje HTML es en últimas como el tejido, ¿sí? El detrás de cámaras que uno no ve. Cuando uno está haciendo un telarcito, por delante ve algo, por detrás ve todos los hilos, como toda la trama con la cual se construye, ¿no? Como el bordado que uno ve desde el frente. Entonces, todo ese lenguaje que está detrás de cámaras, de lo que uno no ve, es ese lenguaje con el cual se programa para poder construir las páginas web. Entonces, hay unas reglas para poder hacerlo. Es importante que el programador, el diseñador también sepan hacerlo, sepan cómo construirlo y principalmente pues lo trabajarán en editores de HTML como FrontPage o Adobe Dreamweaver. Hay convenciones para poder escribir, digamos, el lenguaje HTML. Para esto se utilizan etiquetas, se llama etiquetas o marcas, que consiste en una serie de instrucciones que tienen un comienzo y tienen un final. Estas etiquetas, cuando uno al visualizarlas, si ustedes tienen acceso a esta información, se dan cuenta que utilizan una serie de signos que son los que definen, digamos, como la estructura de ese código. Con el signo menor que y mayor que, se empaqueta, digamos, la información de ese código que un programador o un diseñador sabe interpretar para poder hacer la construcción del sitio web. Hay algo importante aquí, es que en la confección de un sitio web la confección debe ser muy, muy limpia y muy rigurosa para que las páginas no solamente estén bien confeccionadas, sino que la gente pueda tener un fácil acceso también a ellas. Entonces, por un lado, se hace, digamos, como una confección del contenido y por otro lado se hace una confección de los estilos con los cuales se va a poder acceder a ese contenido. Lo que hablábamos la vez pasada en el módulo anterior sobre el color, sobre la letra, ¿sí? Entonces, por un lado, ustedes van a tener en sus etiquetas de contenido toda la información, digamos, importante, gruesa de su sitio web, y por otro lado, ese contenido se va a alimentar con unos estilos en cascada, conocidos como CSS, es el acrónimo en inglés, que son los que le van a dar forma a esos contenidos. Si la letra va a ser negrilla, si el fondo va a ser azul, ¿sí? Entonces es importante como saber que eso se maneja de esa forma, para que sea limpio el código, para que sea accesible luego. Pregunta Andrea Carreño. Un ejemplo de vista en HTML puede ser cuando se busca un tema en un buscador Google. Hay una opción de vista en caché, ¿sí? Entonces, ya en un segundo te respondo, ya te leemos la pregunta de John. Existen escuelas que dan cursos de construcción de páginas web. ¿Lo recomiendas o es mejor contratar un diseñador? Solo quiero publicar la info de mi empresa de forma estática. Pues siempre lo recomendable es tener pues la asesoría de un diseñador y un programador en estos casos. Podemos retomar si quieren las preguntas a partir de lo que preguntaba Jorge anteriormente con respecto a las políticas o los filtros de condiciones.
Pueden consultar la ley 679 del 2001, contenido para adultos. Les voy a copiar aquí la información. Con respecto a la pregunta de Andrea, o sea, HTML es todo lo que tú ves en un navegador, cualquiera que sea, Explorer, Firefox, Safari. Cuando tú accedes a Internet y tienes la posibilidad de ver un sitio web, eso es HTML, ¿vale? Eh, y lo que tú preguntabas del caché, en el caché lo que guarda es la página que tú viste, ¿sí? A la que tú accediste. Entonces, lo que debes tener en cuenta es que HTML es un lenguaje que es leído por algunos de estos navegadores que acabo de nombrar, ¿vale? Y para redondear la pregunta de John sobre la asesoría que debería tener alguien que está dispuesto a montar su negocio en Internet, como les decía, es recomendable tener a un diseñador y a un programador que los asesore, porque si ustedes no saben cómo hacerlo, pues es posible mucho que, que fracase, digamos, como la imagen que tenga su negocio en Internet. ¿Sí? O sea, hay que conocer las herramientas con las que se trabaja para poder sacarle el máximo provecho y poder posicionar mucho mejor, ¿sí? Como sus negocios en Internet. Entonces, ya hay no, ustedes tienen el documento de este módulo para que lo vean en más detalle, pero es importante que ustedes entiendan que, como les decía, hay unas maneras de de construir el código HTML con el cual ustedes montan sus contenidos de la página. Hay un protocolo, digamos, para poder generar este código. Hay una manera de abrir, hay una manera de cerrar, hay una manera de, así como de llamar a las cosas también. Es importante, por ejemplo, eh, parte del protocolo, por ejemplo, incluye utilizar correctamente los símbolos, utilizar minúsculas también, y saber, por ejemplo, con respecto a a la pregunta que estaban haciendo ahora, con respecto a la asesoría, saber utilizar muy bien las herramientas define también como todas las posibilidades extras que ustedes puedan ofrecer a un usuario desde su sitio web. Por ejemplo, hay algunas funciones que desde el HTML no pueden ejecutarse, pero que es importante, por ejemplo, que un programador o un diseñador las, las sepan desarrollar, las sepan ejecutar, y eso exige un lenguaje distinto, por ejemplo, el lenguaje de JavaScript. Si ustedes quieren, por ejemplo, para alguien que está montando su negocio, tener la posibilidad de hacer cálculos, tener una calculadora, el lenguaje HTML no les permite hacer esto, pero sí el lenguaje de JavaScript. Entonces hay que saber cuáles son las necesidades específicas del sitio de cada uno para que un programador sepa cuáles son los alcances también. En la medida en que ustedes conozcan estas herramientas, tienen la posibilidad también como de sugerir algunas cosas que se pueden desarrollar. Pregunta Santiago, ¿el protocolo a que te refieres es FTP? Existen varios protocolos, sí, HTTP, FTP, SMTP, y cada uno hace cosas distintas. Bueno, con respecto a las páginas dinámicas, que son estas páginas
que van a realizar consultas a partir de una fuente de datos, de una base de datos para mostrarle al usuario la información que está solicitando, es importante saber como determinar la cantidad de información que va a tener cada una de las páginas para poder tomar la decisión de crear estas páginas dinámicas. Por ejemplo, una empresa que tiene una línea de productos muy limitada no necesita seguramente una página dinámica porque los productos pueden mostrarse creando 4 archivos de HTML, o sea, 4 páginas de HTML, donde siempre va a existir la misma información. Cada una con una información diferente. Es distinto cuando una empresa tiene una cantidad de productos, ¿no? Mucho mayor en un inventario, sí, como un inventario mucho más generoso, eh, o tiene un catálogo, por ejemplo, ¿no? Como generoso de productos, y en esa medida también es importante como pensarse las páginas dinámicas para poder ir actualizando toda esa información. Pregunta Andrés. ¿Con cuánto dinero se debe contar para crear una página web estática que solo comercializa 20 productos? Eh, digamos alrededor de 2.500.000, ese puede ser como el punto de partida, como la base para un sitio web, digamos, pequeño, eh, pues simple, digamos, en ejecución, pero pues también varía dependiendo del diseño, de las necesidades. Y también, o sea, es importante saber lo que decía, como con qué, digamos, como no solamente como el volumen de información, sino que tú sepas que muchas, o sea, que normalmente se diseña un paquete de plantillas con las cuales, pues en las cuales se montan contenidos, ¿sí? Que además de esas plantillas que pueden ser que pueden hacer, que puedes hacerlas desde de las páginas internas, también hay una página de inicio como vimos la vez pasada. ¿Mm? Entonces, dependiendo también, digamos, como de todos esos plus que pueda tener la página, lo que decía anteriormente con respecto a la utilización del lenguaje Java. Si ustedes tienen pues algunos plus adicionales en su página, esto también va a subir los costos del diseño y de la programación. ¿Mm? Pregunta Janet si es posible colocar un ejecutable en una página web. Un ejecutable, por ejemplo, tipo exe, no se puede leer por un navegador, pero si necesitas meter código, pues puedes hacer uso del lenguaje JavaScript, de Flash o de otros lenguajes, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de lo que quieras hacer con el ejecutable. Existen muchos lenguajes de programación. eh, Ustedes van a ver, digamos, como en el trabajo de los programadores y los diseñadores, que dentro de los más conocidos se encuentran PHP, ASP, JSP, CMF, Ruby, y hay grandes diferencias entre estos lenguajes digamos, en la estructura, en el soporte, en los programas que utilizan para ser desarrollados. Lo importante es saber que no, o sea, que todos finalmente producen lo mismo, ¿sí? Que sin importar el lenguaje que se utilice, o sea, caminos distintos para llegar finalmente se trata de caminos distintos para llegar al mismo lugar. Esto ya, digamos, es una decisión del programador que debe ir pues también en consonancia con, con el tipo de hosting que ustedes tienen para sus sitios web, debe ser compatible. Entonces, esa decisión de qué lenguaje utilizar para el sitio web es, como les digo, está en manos del programador, que debe saber dominarlos, ¿sí? Y, y ese tipo de lenguaje afecta directamente pues, eso, el alojamiento de la página. O sea, el proveedor del hosting debe tener un servidor habilitado para trabajar en ese lenguaje. Ustedes, no sé si están familiarizados
con los programas de los editores de imagen, pero si alguien trabaja en Fireworks o en Photoshop puede editar imágenes de la misma manera, va a llegar al mismo resultado, simplemente se trata de lenguajes distintos, o trabajar en Word y en Pages, ¿sí? Finalmente da los mismos resultados. Uno puede, uno puede saber, digamos, en qué lenguaje está hecha una página eh, entrando a ver el código. Por ejemplo, la revista Semana está desarrollada con un lenguaje ASP, o Facebook está desarrollada con un lenguaje PHP. ¿Mm? Pregunta John, ¿cuál es la diferencia entre JavaScript y Dreamweaver? Pues Dreamweaver es un programa en el cual tú confeccionas tu sitio web. ¿Mm? Eh, Creas los archivos HTML con los cuales tú vas a armar tu sitio web, y JavaScript es un lenguaje de programación. Entonces tú puedes, eh, como decía anteriormente, tener plus en tu página. Puedes ofrecer la posibilidad de que alguien sume, multiplique, ¿sí? Entonces, cuando tú haces una página web, un sitio web en Dreamweaver, tienes tus archivos de HTML y dentro de ellos puedes incluir los archivos pues de lenguaje de JavaScript. ¿Mm? Esa sería la diferencia. Con respecto entonces a los sistemas de gestión de contenido, se trata de sistemas de información, entonces, que permiten la creación, la actualización y la eliminación de los contenidos de los sitios web. O sea, son la manera de agrupar páginas dinámicas que cumplen un fin específico. Si tuvieran en su negocio en internet, en su site, una tienda en línea de un producto, necesitan tener páginas dinámicas para poder mostrar los catálogos de los productos que están ofreciendo de manera eficientemente. Pero no solo para eso, sino también para poder guardar la información, capturar toda la información de registro de los usuarios, que se puede hacer a través, por ejemplo, de formularios, ¿sí? Y de esa manera ir, digamos, como alimentando esa base de datos, mantenerla actualizada para que una vez que sus usuarios eh, accedan nuevamente con su clave, por ejemplo, a la tienda, puedan tener ustedes actualizado el perfil pues, del mismo. ¿Mm? Pregunta Andrea, o sea que la diferencia entre los lenguajes de programación es que cada uno tiene aplicaciones diferentes para la página según las necesidades. Eh, sí, o sea, los lenguajes son distintos, pero finalmente tú puedes lograr el mismo resultado. ¿Mm? Eh, un ejemplo, los lenguajes, piénsalos como carros, algunos pueden ser rápidos, otros pueden ser más espaciosos, otros más o menos confortables, pero finalmente te van a transportar, te van a movilizar, ¿sí? Te van a llevar a a tu lugar de destino. O sea, la finalidad última es movilizarte en él, ¿sí? Es tu medio de transporte, ¿vale? O sea, finalmente es el programador el que decide porque se siente más cómodo, más familiarizado con ese lenguaje. Eso no afecta, digamos, el funcionamiento de tu sitio web. Entonces, retomando el tema de los sistemas de gestión de contenido, hablábamos, digamos, del caso de la tienda en línea. Entonces, ¿por qué ustedes deberían tener páginas dinámicas y cómo administrarlas a partir del sistema de gestión de contenido? Entonces, para poder manejar un volumen, en este caso, digamos, como del catálogo en línea, un volumen grande de productos con información que debe ser fácilmente actualizada, pero también para poder capturar los datos de sus usuarios. ¿Mm? Estos sistemas de gestión de contenido entonces interactúan directamente con las bases de datos y crean lo que se llama entornos amigables de administración de la información. Si un usuario accediera al código, ¿sí?, al detrás de cámaras, eh,
de un formulario, por ejemplo, o de una encuesta, sería muy difícil que entendiera cómo funciona la lógica, ¿sí? Pues como del protocolo de este código. Eso lo maneja quien diseña la página, quien programa la página. Entonces, estos entornos amigables de administración de información son estas interfaces que se diseñan para que de manera amable un usuario pueda acceder a ellos. Eh, Cuando ustedes ven, por ejemplo, en una página web una encuesta donde les hacen unas preguntas, hay unas casillas, ustedes pueden escoger unas opciones también, pueden desplegar pestañas para escoger, no sé, la ciudad o el país desde donde están ustedes accediendo a la información o los datos que ustedes van a inscribir, ¿sí? Entonces, esas interfaces son las que permiten finalmente la interacción entre los usuarios y sus sitios web para que, para que sea digamos, el lenguaje común, el lenguaje coloquial con el cual un usuario promedio puede acceder a su información. Eh, Preguntan algo con respecto a vuelven como al tema de los lenguajes. ¿Cuál es el más rápido de los lenguajes? Pregunta, pregunta Edna. En realidad no hay lenguajes más rápidos, existen códigos más rápidos y depende cómo lo escriba el programador. Eh, digamos, el caso del carro tal vez se tergiversa un poco por eso, pero eh, es simplemente como la manera en que el programador, el camino que decide escoger, finalmente va a llegar al mismo lugar como, sí, como habíamos explicado antes. Eh, Carolina pregunta, ¿por qué algunos de los gestores de contenido usan PHP y no HTML? Eh, pues los lenguajes de programación lo que hacen es generarte una página HTML según lo que tú necesites, según tus peticiones. Ejemplo, piensa en Google. O sea, no es que hayan billones de páginas con todos los resultados de búsqueda, sino que es una página que se genera según lo que busque el usuario, ¿sí? Entonces, el lenguaje lo que hace es generarte billones de HTMLs, que son a los que acceden los usuarios a diario, ¿vale? O sea, depende siempre de tus necesidades. Uh-huh. O sea, sin importar cuál sea el lenguaje en el que tú estés trabajando, PHP, por ejemplo, ¿sí? O sea, siempre esto va a ser traducido para generarte un HTML, que es al cual tú tienes acceso finalmente como usuario, ¿sí? Desde cualquier navegador. Exacto, el PHP te genera páginas en HTML. Uh-huh. Eh, ¿Me podrías explicar más sobre CMS? Sí, vamos ahí entonces, sobre los sistemas de gestión de contenidos entonces. Eh, es importante, por ejemplo, también pensar en estos sistemas de actualización de contenido en la medida en que ustedes tienen que hacer validaciones pues como de la información de sus usuarios. Piensen en esos formularios en los que un usuario debe incluir cada una de las cosas que está marcada en las casillas o que inclusive aparecen asteriscos, ¿sí? En la medida en que en que se programe bien pues como estos sistemas de administración, esto también garantiza que todos los campos van a ser llenados, ¿sí? No, no tiene que haber alguien siempre revisando esto como de manera artesanal, sino que el mismo sistema se ocupa de hacer una revisión, hacer un filtro y permitir que un usuario, por ejemplo, valide sus datos una vez que haya llenado el formulario completo. Pues en ese sentido también es importante tener estas páginas dinámicas. ¿Mm? No existen, por ejemplo, clasificaciones para los distintos sistemas de gestión de contenidos, sí, pero sí hay dos grandes categorías según la forma en que son creados estos administradores.
Por un lado, por ejemplo, están los sistemas propietarios, que son los sistemas de información que se han hecho como a la medida de un negocio, a la medida de las necesidades de alguien. Entonces, cualquier sitio web, no importa, pues digamos, cuál sea su naturaleza, que incluye, pero pues, que incluye un sistema de actualización a través de formularios o cualquier interfaz que facilite la publicación dinámica de información, es en sí un sistema de contenidos. Entonces, digamos, no todas las empresas tienen las mismas necesidades, ni prestan los mismos servicios o ofrecen los mismos productos, pero pues en muchos casos sí necesitan administraciones de contenidos, o sea, siempre necesitan administración de contenidos hechos a la medida exacta de sus necesidades. Existen también los sistemas no propietarios. Por ejemplo, a comienzos de los años 90 no existían sistemas de contenido, pues, de gestión de contenidos gratuitos que permitieran las actualizaciones dinámicas de la información. Y para cada necesidad había que crear una cantidad de código impresionante, ¿no? Pero con la proliferación, digamos, de programas de código libre y de bases de datos, servidores y lenguajes de programación también que empezaron a proliferar, se empezaron a crear sistemas de gestión de contenidos que, que empezaron a distribuirse en la web para que cualquier persona los usara. O sea, las necesidades, si bien la necesidad de cada empresa es particular, la manera de solucionar su negocio y su manera digamos, de entablar conversación con los usuarios puede ser, digamos, en esencia la misma que otro negocio. ¿Sí? Que alguien que vende carros tal vez tenga que solucionar, digamos, el problema de captura de datos y de validación de, de información de los usuarios de la misma manera que una empresa que vende libros. ¿Sí? Entonces, en esa medida, eh, existen, digamos, como los diseños, ¿no? Que pueden ser apropiados según las necesidades de cada uno. Algo que es importante aquí también tener en cuenta es que existe información delicada. No son solamente, digamos, los datos de contacto, los datos personales de un usuario, sino, por ejemplo, la información financiera, cuando se hacen pagos en línea. Entonces, la información, por ejemplo, este tipo de información financiera de los usuarios, números de tarjetas de crédito, claves, esto requiere unas medidas estrictas de seguridad y pues la mejor manera de hacerlo es habilitando un sistema de pagos, subcontratando el servicio de pago con una empresa que se encargue de realizar todo el seguimiento del mismo y manejar pues, los datos del producto en el sistema de gestión de contenidos. Generalmente un banco o alguna empresa dedicada a la gestión de transacciones electrónicas cobra una cuota, ¿sí? Una afiliación a sus sistemas y se encarga de hacer todo el manejo de los datos financieros de los usuarios. O sea, esto tiene que estar en manos de un experto también, ¿sí? Porque es información delicada. Pregunta, ¿qué tanta dificultad tiene el SQL para una persona corriente? El, el SQL es una base de datos como Access también y pues digamos que la dificultad puede radicar en aprender a trabajar con las tablas, no es complejo. O sea, simplemente, o sea, se trata de aprender a manejarlo. Eh, Hay que ser cuidadoso, digamos, como con el cruce de la información, ¿sí? O sea, tú estás cruzando información todo el tiempo, entonces, pues, o sea, se trata de ser cuidadoso simplemente, ¿sí? La medida en que tú introduces más información se va volviendo cada vez más complejo y en esa medida pues hay que ser más cuidadoso y más riguroso también con el manejo de las tablas.
O sea, entre más información tengas tú, más tablas tengas, más información cruces, pues esto quiere decir que se vuelve mucho más compleja la base de datos, pero en esencia, digamos, los comandos con los que tú puedes trabajar son muy básicos, son sencillos. ¿M? Un programa que puedes utilizar, que corre en línea, puedes acceder a los tutoriales. Bueno, con respecto al tema de comercio electrónico, ahora que estábamos hablando de, de los pagos en línea, que Janet pregunta además si son seguros, si PayPal es para el pago por internet, qué tan seguro es. Eh, pues realmente trata de pagos seguros porque pues ellos están certificados para hacerlo. Por eso es importante saber que, que hay que asesorarse pues como de, precisamente como estos, pues de las personas que saben hacerlo, de las trabajan. Ok, con el video y el audio. Ok, vale. Entonces, volvemos como al tema de la preocupación que tienen por los pagos online, PayPal, PSE. Eh, entonces, como les decía, PS aquí, PSE en Colombia, por ejemplo, les permite a ustedes tener tarjetas de débito y lo que hacen es que se comunican directamente con el banco, ¿sí? Ellos asumen con todas las medidas de seguridad. Eso es importante. Entonces, uno como usuario paga un porcentaje sobre la venta. O sea, si ustedes en su modelo de negocio requieren de pagos en línea, necesitan esta asesoría y tienen que hacerse pues como pues a la asesoría también de estos sistemas que son, pues lo bueno es importante tenerlos porque son los que hacen finalmente el trabajo de recaudo. ¿Sí?
Dice Carolina Pagos Online, integra tarjetas Visa, Diners, Mastercard, American Express y PS de tarjetas de débito 100% confiable, sí. Dice Santiago, este protocolo va dentro de CMS. Sí, instalar el pago online en un CMS esto se convierte en un trabajo adicional porque hay que conectar, pues, o sea, que el catálogo, tu catálogo, se una a la plataforma de pago, ¿vale? Entonces, retomemos el tema pues, de las consideraciones sobre el comercio electrónico. A propósito entonces de nuestros pagos en línea, pues el comercio electrónico se refiere básicamente a la posibilidad de pagar productos o servicios utilizando Internet, ¿sí? Entonces, el, el término hace referencia al comercio en general, pero también puede incluir, digamos, procesos de desarrollo, de mercadeo, inclusive de la entrega de los productos. No se trata solamente de decir yo vendo esto o yo tengo esto, sino de facilitar, digamos, como el acceso de ese producto o ese servicio hasta el usuario final. Entonces, un porcentaje grande del comercio electrónico se centra en la comercialización de bienes digitales. Por ejemplo, como puede ser el uso de contenido exclusivo de una parte de un sitio web o, por ejemplo, de un servicio de transmisión en línea como digamos, de tipo video, audio o inclusive de libros. Entonces, como parte, digamos, de las fuentes de ingreso que uno podría tener en un sitio web, podría pensar en suministrar información, en proveer servicios, en vender productos. Cuando hablamos de información, de suministrar información, eh, hablamos de la posibilidad de capitalizar ese contenido, pues el contenido de un sitio web. Una consecuencia del proceso de digitalización de las empresas es que gracias a la presencia que tienen en línea se han convertido en proveedoras de contenidos sin tener muchas veces en cuenta el objetivo social. Entonces, al decidir tener una presencia en la red, una presencia online, las empresas están publicando contenidos sobre sí mismas, sobre los productos que, que producen, que manufacturan o que comercian. Y, por ejemplo, en este sentido, información puede querer decir conferencias, información pueden ser recomendaciones acerca de algo. Eh, por ejemplo, las empresas que se dedican a la gestión editorial, relacionados con texto, con música, con videos, pueden ser un buen ejemplo para este tipo de comercialización. No necesariamente se trata de una empresa de gestión de contenidos. Entonces, hoy en día, cualquier negocio prácticamente puede crear de la información que posea un bien comercializable, lo que quiera que sea que producen como información. Entonces, otro buen ejemplo son las empresas de consultoría, de investigación o de recopilación de almacenamiento de datos, de software, de juegos, de aplicación. Pregunta, una pausa aquí para responderle a Jefferson. Pregunta, qué pena, quiero montar una página para adultos y quisiera saber qué webs de pago PPC me funcionarían para este tipo de contenidos, porque, según entiendo, no todas sirven para esta información. En realidad cualquier pago funciona, cualquier pago con tarjeta de crédito te funciona porque pues, la tarjeta está pensada para mayores de edad. Entonces, lo importante es como poner los disclaimers dentro del sitio, ¿sí? Como qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quién accede, o sea, cuáles son las reglas, digamos, para poder validar un pago en línea. ¿Mm? Pues porque además, o sea, digamos, con respecto al tema de edad, ¿sí? Solo pueden entrar personas que se hayan certificado como adultos. Yesenia pregunta, a través
a través del CMS es que voy a administrar siempre el contenido de mi página, incluyendo estadísticas, afiliaciones y pedidos, por ejemplo. Eh, sí, el administrador de contenidos te permite manejar precisamente el contenido, las estadísticas, todo lo que estás ejemplificando acá. Jefferson, los pagos por clic. A veces no acepta contenido adulto. Ok, el PPC también funciona siempre y cuando lo hagas a través de la tarjeta del usuario, ¿no? Tema, servicios en la nube. Es importante que ustedes conozcan esto porque puede facilitar también como el trabajo, el desarrollo también de sus sitios. Eh, Se trata de poder acceder a algunos servicios en red sin necesidad básicamente de tener como la información en sus computadores o en sus servidores, en sus computadores exactamente. Eh, Ustedes pueden acceder a programas que se ejecutan en línea a través de sitios web como por ejemplo Office Live o Google Docs y